Tiempo de mi hermano. Gloria a Dios. Gloria a Cristo, la paz de Dios en esta preciosa noche. Amén. ¿Cuántos tienen la paz de Cristo? Amén. ¿Cuántos tienen la paz de Cristo? Amén. Gloria al Señor, alabamos el nombre del Señor. Bendigo el nombre de Dios por su vida, que usted se hizo presente en esta noche, porque la palabra de Dios dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. O sea que necesitamos escuchar palabra. El hombre necesita escuchar palabra para poder vivir. Por eso usted no tiene que dejar de congregarse. Usted tiene que buscar la casa de Dios siempre. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Yo anhelo cada día escuchar la palabra de Dios. Yo anhelo cada día estar en la palabra. Porque la orden es: medita en este libro de día y de noche. Esa es la orden. Es que me da sueño. Bueno, pero la orden es meditar en ella. Así es el problema de Dios, es el problema suyo. Porque hay personas de que cuando vienen a la palabra les da sueño, les entra un insomnio que ya no da para más. La palabra de Dios dice: medita en esta palabra de día y de noche. ¿Cuántos aman esta palabra? ¿Cuántos aman esta palabra? ¿Cuántos aman esta palabra? Oh, usted tiene que amar esta palabra. Usted tiene que amar esta palabra. Porque aquí está el pensamiento de Dios. Y si usted quiere conocer a Dios, pues simplemente usted viene a la palabra y la abre. Y cuando usted empieza a leer, usted dice: oh, estoy conociendo a Dios. Estoy sabiendo cómo Dios piensa. Ah, bien, qué precioso. Abra su Biblia en primera carta a Timoteo capítulo 4. Y el tema para esta noche es: la iglesia enfrentando la apostasía. Aleluya. ¿Cuál es el tema? La iglesia. La iglesia enfrentando la apostasía. Gloria a Dios. Primera de Timoteo capítulo 4. Como siempre, mandamos un saludo a nuestros hermanos que se conectan. Damos gloria al Señor por todo ese pueblo que escucha las predicaciones. Están siendo muy bendecidos, hermanos. Recibimos mensajes que esa palabra está llegando a muchas partes del mundo y es motivo de alegría, motivo de gozo, porque la palabra de Dios está llegando a lugares en donde tal vez ni nos imaginamos, mi amado hermano, porque el mandato fue: vayan y prediquen la palabra. Jesucristo le dijo a sus discípulos: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tal vez usted nunca esté en Samaria ni en Jerusalén, ¿verdad? Pero por medio de las redes sociales la palabra de Dios está llegando a muchos lugares, mi amado hermano, y todo para la honra y la gloria del Eterno. Porque Jesucristo dijo: y será predicado este evangelio en todo el mundo, y luego vendrá el fin. Primera de Timoteo capítulo 4, yo no lo he encontrado. El que lo vaya encontrando se puede ir poniendo de pie. Vamos a leer un versículo nada más. Un versículo nada más. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vamos a leerlo nuevamente. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cierra sus ojos en esta hora. Padre, te damos gracias en esta preciosa y bendecida noche que nos has concedido, Señor, de estar reunidos como tu pueblo, como tu cuerpo, Padre eterno, en esta hora, Señor. Gracias, Dios mío de la gloria, por ese privilegio tan lindo, Señor, que nos has concedido. Padre, yo te pido en esta hora, Señor, me dispongo, Dios mío, a pregonar tu palabra tal y como lo ordenaste, papá, tal y como esa orden que dijiste allá en Marcos 16:15, ir por todo el mundo y hacer discípulos, y todo aquel que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere sería condenado. Y en honor a esa palabra, Padre, levantamos la voz de tu evangelio, levantamos la voz de tu verdad en medio de un mundo, Señor, que te da
la espalda, Padre, pero sabemos, Dios mío, que hay victoria en ti. Sabemos, Señor amado, de que si tú con nosotros, ¿quién podrá ir en contra de nosotros? En esta hora predicaré tu palabra, Señor, y lo haré siempre dándote la gloria y la honra, Señor, mientras yo predico esta palabra, Padre. Que tu Espíritu descienda sobre mi vida. Úngeme, Dios mío, desde la coronilla de mi cabeza hasta la planta de mis pies, para poder pregonar esta palabra, y que no sea mi pensamiento hablando, sino tu pensamiento por medio de la palabra, Señor. Predicaré tu palabra honrando Padre, Hijo y Espíritu Santo en esta preciosa noche. Amén y amén. Y el pueblo en victoria le da palmas de alabanza a aquel que lo levanta cada día, a aquel que le da la fuerza. Gloria al Señor. La iglesia enfrentando la apostasía. Vivimos tiempos, mi amado hermano, en los cuales la palabra de Dios se está cumpliendo. Amén. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a este muchacho llamado Timoteo y le hace ver de que en los postreros tiempos se iba a manifestar un fenómeno que iba a impactar la iglesia. Un fenómeno del cual iba a tener un gran mover en medio del pueblo de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque si la apostasía no tuviera impacto en lo que es la iglesia, para que el apóstol Pablo previene a Timoteo. Para que el apóstol Pablo le dice: quiero que sepas que en los postreros días algunos se apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso quiere decir, mi amado hermano, que la apostasía en los postreros tiempos, que son estos tiempos que ya estamos viviendo, la apostasía iba a entrar y se iba a mover en medio de la misma iglesia de Cristo. Porque la palabra de Dios es profética. Estamos viviendo los postreros tiempos, mi amado hermano, en los cuales este fenómeno, en el cual, mi amado hermano, muchas personas iban a abandonar la fe bíblica, porque eso significa la palabra apostasía. La apostasía viene de una palabra griega, apistemi, que significa, para que los que lo anotan, para que usted sepa de qué se está hablando en esta hora. Vamos a comenzar definiendo los términos para que usted entienda de qué estamos hablando. La palabra apostasía viene del griego apistemi, que significa divorciarse de la fe, apartarse de la fe, renunciar a la fe de Dios. Entonces ese era el fenómeno que se iba a manifestar, mi amado hermano, en los postreros tiempos. Jesucristo, cuando ejercía su ministerio, le entregó identidad a aquellos 12 hombres que llamó para poder predicar la bendita palabra de Dios. Dios le dio una identidad, y una de la identidad que Dios le dio se encuentra allá en Mateo capítulo 5, versículo 14, donde le dijo: vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. O sea, mi amado hermano, nosotros tenemos como iglesia, tenemos que alumbrar con la luz de Cristo, aunque todo el mundo se tuerza, aunque el mundo no quiera escuchar la palabra, aunque el mundo vaya en pos de dioses ajenos. Nosotros tenemos que levantar la verdad del evangelio. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo somos antorchas encendidas que alumbramos con la luz de Cristo, con la luz del evangelio, con la palabra, con la verdad de Cristo. Por eso, mi amado hermano, nosotros cada día tenemos que tomar esa identidad que Jesucristo le dio a su pueblo. Vosotros sois la luz del mundo. O sea que si la iglesia desaparece de esta tierra, el mundo queda en tinieblas. Y eso es lo que va a suceder, mi amado hermano, cuando suceda ese evento tan esperado que la iglesia está esperando, que es el arrebatamiento de la iglesia, en el cual Dios ha prometido venir a levantar a aquellos que le esperan. Aleluya. ¿Cuántos le esperan en esta noche? Aleluya. Sí, porque hay quienes que ya no le esperan. Hay quienes que ya dicen: no, pues el Señor a saber cuándo va a venir. Mientras tanto, démosle rienda suelta a la hilacha. Señor, reprenda al diablo. La venida de Jesucristo está cerca. ¿Sabe por qué? Porque las señales así lo dicen. Y si las señales así lo dicen, es porque eso así es. Aleluya. Una de las señales para los postreros tiempos es la apostasía, el abandono de la fe. ¿Y por qué? Porque muchos, como el texto lo dice, en estos tiempos van a escuchar espíritus de demonios. Hay que tener cuidado, porque el enemigo también habla, El enemigo también habla. Y tenemos que tener un discernimiento nosotros para saber en qué momento nos está hablando Dios y en qué momento está hablando el otro.
Porque hay quienes que dicen, a mí Dios me habló. Probablemente no te habló el Señor. Probablemente no discerniste la voz y fue el otro el que te habló y no te diste cuenta. Por eso vemos a veces hermanos torcidos dentro de la iglesia que salen con cosas que no van de acuerdo a la palabra. ¡Santo! Y hay que reprender al diablo. Es que a mí el Señor me dijo, te dijo. ¿Y por qué no está de acuerdo con la palabra? Fue el otro el que habló y ni cuenta se dio. Espíritus de demonios. ¿Y saben qué hacen esos espíritus? Esos espíritus predican también. Amén, gloria a Dios. Esos espíritus predican también. Hermano, ¿cómo es eso? Porque dice, y adoctrina de demonios. ¿Qué es una doctrina? Una doctrina es una enseñanza, pero en este caso una enseñanza torcida, una enseñanza chueca, una enseñanza que no va de acuerdo a la palabra de Dios, porque eso es lo que hacen los demonios. Los demonios, el trabajo de ellos es confundir al hombre. Amén. Gloria a Dios, santo. Pero el que tiene el Espíritu de Dios no se deja confundir. El que tiene el Espíritu de Dios reprende al diablo. El que tiene el Espíritu de Dios se mantiene firme. El que tiene el Espíritu de Dios, lejos de decir Dios me habló, viene la palabra y compara si lo que le han dicho está de acuerdo con esta palabra. Porque si no está de acuerdo, no te habló el Señor, mi estimado. Lo siento mucho, pero el Señor no puede ir en contra de su palabra. Todo espíritu, mi amado hermano, por eso dice la palabra en primera carta de Juan capítulo 4: examinen los espíritus, porque no todo espíritu es de Dios. Porque todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne, ese no es de Dios. O sea, todo espíritu que habla pero no está de acuerdo con la Biblia, no es de Dios. La iglesia, mi amado hermano, tiene que mantener su identidad, porque por eso es el tema, la iglesia enfrentando la apostasía. ¿Qué quiere decir eso? Que la iglesia tiene que ir en contra de toda doctrina que se levante en este mover y en este caminar. Por ejemplo, le voy a mencionar unas doctrinas de demonios que están claras y han florecido en la sociedad. Una doctrina chueca es esa famosa doctrina de los pactos. Aleluya. Hoy se ha hecho doctrina eso. Ahora miren, los líderes religiosos, lejos de venirse a parar en los púlpitos, a gritar que el hombre es necesario que vive en santidad, que el hombre es necesario que busque a Dios, que el hombre es necesario que se arrepienta. Ahora, ¿qué le dicen? Ahora venga y pacte. Aquí los que van a pactar 1000 y aquí los de 500. Y para los de a 100 no hay línea porque es muy poquito. Ese es el mover que se está viendo ahora en el mundo cristiano. Miren, mi amado hermano, esas son doctrinas de demonios y el problema es este. Qué bueno que nomás los que los predican se perdieran, pero el problema es que están arrasando a muchos pueblos, mi amado hermano, tras ese error. Por ahí anda uno, ¿verdad?, que dice esto: si el cristiano no tiene de perdida $1 millón en la cuenta, está arruinado. El Señor reprenda al diablo, aunque no tengamos dinero, pero si tenemos a Cristo en nuestros corazones y hemos echado mano de la salvación, ¿para qué queremos más? Mi amado hermano, porque el gozo de nuestra salvación es lo que debe llenar cada día de nuestras vidas. Mire, esa famosa doctrina de los pactos, que hay que desbaratar esa basura del diablo. Muy pronto estaré haciendo una secuencia de predicaciones bajo el tema la falsa doctrina de los pactos, y vamos a desbaratar y vamos a desenmascarar al diablo con esta bendita palabra, mi amado hermano. Porque si usted, mi amado hermano, usted no ha sido llamado a pactar, usted ha sido llamado a obedecer la palabra, no a pactar. Y esto no le enseñan al pueblo a obedecer la palabra. Ahí están los hijos del diablo bien felices, viviendo vidas libertinas, y le están diciendo venga, pacte, pero nunca les habla ni un cambio en su vida, mi amado hermano. Amén, amén. Hace poco yo sé que muchos vieron una vieja loca, ¿verdad? Sale y mire, les voy a decir algo. Ahorita ustedes van a escuchar que los billetes hablan. ¿Cuándo vieron eso? Ahí lo pendiente de informar un poco más. Y se ponía el billete habla. Señor, reprenda a Satanás. El único que habla se llama Jehová de los ejércitos. Y dice que el billete habla. Y hay que desmascarar. Y todos, mi amado hermano,
haciendo con línea doctrina de demonios. Gloria a Dios. Mire, un punto importante. El apóstata no nace apóstata. El apóstata poco a poco se va formando y se forma dentro del cuerpo de Cristo. Ahí se empieza a formar el apóstata. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Algunos apostatarán de la fe. Nadie puede apartarse de la fe sin antes haber tenido la fe genuina. Nadie puede dejar a Dios sin antes haber tenido a Dios en su corazón. Por eso el apóstata está dentro de la iglesia y el apóstata presenta síntomas de apostasía, y lo vamos a ver más adelante. El apóstata presenta síntomas de apostasía. El apóstata no nace. El apóstata poco a poco se va apartando de la palabra de Dios. Pero ¿cómo detectar un apóstata en medio del pueblo de Dios? La palabra de Dios nos corre las cortinas y vamos a ver el ejemplo claro que nos muestra de la apostasía que cometió un hombre llamado Saúl. Y para eso vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 5. Vamos a ver aquí características de un apóstata. Primera de Samuel, capítulo 10. Primera de Samuel, capítulo 10. Mire, vamos a leer del 5 en adelante, para que usted mire cómo se empieza a formar una apóstata en medio del pueblo de Dios. Mire, aquí Dios le da la orden a Samuel de ir a ungir a Saúl como primer rey de Israel. Como primer rey de Israel. En el capítulo 10, ahí dice la palabra de Dios que fue ungido como rey, y luego Samuel le empieza a entregar instrucciones. Cuando lo unge, Saúl se separa de Samuel, pero Samuel le da instrucciones. Vas a encontrar dos hombres, le dice, cuando se separó de él, junto al sepulcro de Raquel. Y después vas a encontrar tres hombres que llevan unos cabritos y llevan unas tortas de pan y llevan una vasija de vino. Tal y como Samuel se lo dijo, así le aconteció. Y después le dijo las siguientes palabras. Primera Samuel, capítulo 10, versículo 5. Mire lo que dice. Estas son instrucciones que Samuel le entrega a Saúl. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. ¿Qué estaban haciendo los profetas? Profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti en poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Y cuando te haya sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajará delante de mí y a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días. Mira, espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció luego que al volver él la espada para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. ¿Qué hizo Saúl? Profetizó. Mire, y leemos el 11. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Para que vean, este hombre fue ungido como rey. Este hombre tuvo buenos comienzos. Este hombre comenzó profetizando. ¿Qué quiero decir eso? ¿Qué quiero decir con eso? El problema no es comenzar bien. El problema no es profetizar. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es mantenerse firme, creyendo en la verdad de Dios, creyendo en la verdad de la santa y bendita palabra. Y esto fue lo que este hombre no hizo. Estos son los primeros síntomas de un apóstata, porque más adelante vamos a ver cómo
y tal vez usted hable lengua, y tal vez usted se arranque danzando por toda la iglesia. Todo eso anhelamos verlo, pero eso no es el todo del hombre, porque este hombre comenzó bien, pero el problema no es que comenzó bien, el problema es de que no se mantuvo en la verdad de Dios. Amén. Porque hay personas que se alegran cuando Dios los usa, y gloria al Señor que Dios los use. Pero el creyente, mi amado hermano, ha sido llamado día tras día, día tras día, a fluir, mi amado hermano, a no estancarse, a caminar cada día, porque el que cree a mí, como dice la palabra, de su interior correrán ríos de agua viva, correrán ríos de agua viva. O sea, no es agua que se estanca, es un agua que fluye todo el tiempo. Aleluya. Por eso no es bíblico, mi amado hermano, que si el Señor me usó a mí hace 20 años, seguir viviendo con ese recuerdo. Amén. Yo tengo que vivir el día a día con el Señor. Yo tengo que tener, mi hermano, experiencias con el Señor. Porque hay hermanos que dicen, oh, hace 20 años yo hice esto, hace 20 años el Señor me usó, pero desde ahí para acá ya no te usó el Señor, porque no te mantuviste en la búsqueda de Dios. Amén. Amén. Tenemos cada día, mi amado hermano, que tener experiencias con el Señor. Si el Señor te usó hace 20 años, gloria a Dios que te haya sido usado, pero busca más de Dios. No podemos estar todo el tiempo viviendo de los recuerdos. Tenemos que buscar a Dios cada día, a cada momento, mi amado hermano. Amén. Amén. Aleluya. Porque muchas veces nos conformamos en aquellos recuerdos de hace 30 años. Santo. No, hermanos, hemos sido llamados a fluir día a día, Gloria a tener un encuentro con el Señor cada momento, a que nuestras fuerzas sean renovadas cada día. A eso hemos sido llamados. Nosotros no hemos sido llamados a vivir de recuerdos. Aleluya. Porque este hombre empezó, mi amado hermano, a hablar lenguas y profetizó, pero su fin fue trágico. Un síntoma del apóstata dentro de la iglesia es que el apóstata deja de escuchar la voz de Dios. Amén. Y no estoy diciendo que usted va a buscar de que Dios le hable de manera audible, aunque Dios lo puede hacer. Pero si usted quiere escuchar a Dios, aquí está la Biblia. Amén. Aquí está la Biblia. Cuando dicen amén, usted no tiene que estar diciendo, es que el Señor me tiene que hablar con voz audible. No, pero aquí está la palabra. Aleluya. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien al estar atentos como una antorcha encendida que alumbra el lugar oscuro hasta que el lucero de la mañana salga de nuestros corazones. Tenemos la palabra profética más segura. ¿Más segura que qué? Más segura que lo que podemos ver. Aleluya. Más segura que lo que podemos escuchar. Porque el justo no camina por lo que ve, sino por lo que ha caído, por las convicciones que están basadas en la bendita palabra de Dios. Así camina el justo. Y si usted es justo, Dios lo ha llamado a caminar por fe. Y usted dirá que no miro nada, no importa, espérate. Gloria a De Dios. pronto vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Este hombre dejó de escuchar la voz de Dios. ¿Cuánta gente hay en este caminar, mi amado hermano, que ya dejaron de escuchar la voz de Dios? Gloria a Dios. Pero hermano, ¿usted cómo lo sabe? Porque veo el proceder y el caminar y cómo se gobiernan. ¿Y por qué lo digo sin temor a equivocarme? Porque tengo la palabra. Amén. Amén. Porque tengo la Biblia. Aleluya. Aquí en este libro hay requisitos para que usted y yo vivamos. Y si usted vive como le da su gana, usted ya dejó de escuchar la voz de Dios y corre un grave peligro, como el peligro que corrió Saúl, que dejó de escuchar la voz de Dios. Amén. Aquí hay normas, hay principios para poder vivir. Los líderes no pueden ejercer su liderazgo como ellos quieran. Aquí hay requisitos para liderar. Y si quedaron aquí, hay que respetarlos. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, gloria a Dios. Aquí hay requisitos para ejercer el liderazgo. No se puede ejercer un liderazgo a la manera de uno, porque por ahí comienza la apostasía. Empezamos muchas veces a querer hacer lo que nosotros queremos dentro de la iglesia, cuando usted y yo no somos nada delante de Dios.
nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios tal y como Él ha establecido. Amén. Hay requisitos para vivir. Y cuando nosotros le apartamos el oído de la palabra, corremos un grave peligro. ¿Sabe por qué? Porque cuando dejamos de oír la voz de Dios, se empieza el corazón a entrar en un estado de cauterización. El corazón se va congelando. El corazón va adoptando un estado de piedra, un estado de dureza, la cual la palabra ya no le llega. Se predica la palabra y aquel como si no están hablando con él. Se predica la palabra y ya no le importa, porque el corazón perdió la sensibilidad. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. Por eso terminó apostatando de la verdad de Dios. Amén. Síntoma de un apóstata: Aleluya. deja de escuchar la voz de Dios. Él sigue creyendo en Dios, pero hace su voluntad. Él sigue diciendo: mi alma te alaba. Él sigue congregándose. Él levanta las manos. Sigue diciendo: Jehová es mi pastor, pero está haciendo su voluntad. Ahí está en medio de la iglesia. Ahí están los apóstatas, en medio del pueblo de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Por la vida que viven. ¿Se les exhorta de algo o salen enojados? Porque ellos no quieren escuchar la voz de Dios. Ellos quieren vivir como ellos quieren. Amén. Eso es el síntoma de apostasía. Cuando que el hombre de Dios, cuando alguien le habla la luz de la palabra, tiene que decir: recibo, papá, porque yo quiero servirte cada día mejor. Yo quiero estar cerca de ti. Yo quiero caminar contigo. Yo quiero caminar en tu presencia. Esa es la humildad. Pero el apóstata se enoja. Amén. El apóstata le dice: hermano, como que están en pecado, ¿verdad? No, se enoja, se pone bien enojado. Y hasta pelea muchas veces. Gloria a Dios. Síntoma de un apóstata. Porque eso fue lo que le pasó a Saúl. A Saúl Dios le dijo: mira, vas a ir a destruir de todo el pueblo de Amalek. Ok, voy a ir. Se voy a pelear con los amalecitas. Pero despuesito de esos días, que lo visita Saúl. Va Saúl aquí bien tranquilo, ¿va? Y que de presto escucha un balido de una vaca. Y le dice: óyeme, Saúl, ¿y ese balido de la vaca qué es? Fíjate que fuimos a destruir a Amalek, pero el pueblo apartó lo mejor del ganado y le perdonaron la vida al rey Acab. Primeramente no aceptó la culpa, porque primeramente era rey. Pero dijo: no, es que fue el pueblo. Síntoma de un apóstata. Las cosas caminan mal. Es que el hermano nunca asume la responsabilidad. Amén. Nunca asume la responsabilidad. Y usted como yo hemos sido llamados a hacer luz. ¿Cuántos dicen amén? Hemos sido llamados a hacer luz. Hemos sido llamados a hacer luz. Hemos sido llamados a hacer luz. Pero el problema, ¿sabe cuál es? Que a muchos ya se les apagó el foco. Aleluya. A muchos ya se les apagó el foco y ya no pueden alumbrar porque la luz de Cristo ya se les apagó. Poderoso Dios. Aleluya. Saúl hizo como que obedeció a Dios, pero perdonó a lo mejor del ganado. Y le perdonó la vida a este hombre acá. Que después, en el libro de Esther, nos damos cuenta que este hombre agaqueo, la descendencia de él, le costó unos tremendos problemas al pueblo de Israel. En una ocasión se lo explico. Porque de ahí viene un hombre llamado Amán, que procuró el exterminio de toda la descendencia judía. Porque Saúl le perdonó la vida a ese malvado hombre. Se da cuenta cómo la apostasía poco a poco va trabajando. Y comenzó bien. Comenzó profetizando. Pero no se mantuvo en la verdad, con el oído puesto en el Dios del cielo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer todo el tiempo, con el oído puesto en el Dios del cielo y con la vista puesta en la palabra, con el corazón puesto en la palabra, para no apartarnos de la verdad de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Luego este hombre terminó apostatando. La historia la encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 28. En una ocasión este hombre tenía que enfrentarse con los filisteos y empezó a clamar a Dios: Señor, necesito que me digas si tengo que ir a pelear o no. Señor, dame tu respuesta. Pero el Señor ya no le escuchó, porque él tampoco no había escuchado y prestado oído a las ordenanzas que le había dado. Amén. Dice la palabra de Dios de que Dios no le respondió ni por profeta, ni por Urim, ni por Tumim. No le respondió. Entonces, ¿sabe qué es lo que hizo? Se fue a buscar una bruja.
la bruja de Endor. 1 Samuel 28. Y consultó a esa bruja. No lo vamos a leer porque está largo. Y consultó a esa bruja, o sea, apartó su fe del Dios vivo y verdadero y se inclinó a la hechicería. Para que se den cuenta cómo terminan los que no escuchan la voz de Dios. Por eso yo les digo, nos conviene escuchar la voz de Dios cada día. Nos conviene escuchar la voz de Dios cada día. En su caminar le conviene prestar atención a la voz de Dios. Amén. Mire otro dato importante. La voluntad de Dios es que su pueblo, mi amado hermano, no se aparte de la verdad. La voluntad de Dios es que el pueblo vaya en contra de la apostasía. Y esto lo vamos a ver, primer libro de los Reyes, capítulo 19. Primer libro de los Reyes, capítulo 19. Aquí, mi amado hermano, encontramos un escenario en el cual todo el pueblo de Israel se había apartado de Dios, habían apostatado del Dios vivo y verdadero. Se habían apartado de la fe y se habían inclinado, mi amado hermano, a los ídolos, a los dioses paganos. Vamos a leer del 14 al 18. Aquí este hombre llamado Elías se encuentra metido en una cueva a causa de que una mujer llamada Jezabel lo anda persiguiendo porque le quiere cortar la cabeza. Le quiere cortar la cabeza, mi amado hermano, porque Elías ha sentido un vivo celo en su corazón, porque ha visto de que el pueblo de Israel se ha apartado del Dios vivo y verdadero. ¿Qué quiere decir eso? El verdadero hombre de Dios, la verdadera sierva de Dios, el verdadero ungido de Dios, tiene que sentir dolor en su corazón cuando ve que el pueblo se está extraviando. Ahora hay muchos líderes que no les importa que el pueblo se pierda. Estoy hablando en términos generales, para que no vaya a poner por ahí alguien a decir, no, pues me pegaron recio. Hay muchos líderes, mi amado hermano, de que ya no le interesa la condición espiritual del pueblo de Dios. Y aquí vemos, mi amado hermano, a un Elías que está, mi amado hermano, ejerciendo un celo en su vida porque ha visto de que el pueblo de Israel se ha apartado de Dios. Porque en una ocasión le dice, el pueblo de Dios ha derribado todos tus altares y se han olvidado de ti. Vamos a leer lo que dice 19 del 14 en adelante. Aquí Dios le habla a Elías. Aquí Dios le habla y dice del 14 al 17, leemos así, dice: y cuando oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Era Dios visitándolo. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y aquí viene lo importante: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuya boca no lo han besado. Y yo creo en esta palabra. Yo creo de que aunque muchos se tuerzan, Dios ha dejado un remanente para que levante la verdad. Dios ha dejado 7,000 rodillas para que pregonen la verdad del evangelio. Con estas 7,000 rodillas se identifica la iglesia de Cristo. Aunque la iglesia no existía, pero acordémonos de que la palabra de Dios es profética, o sea, apunta al futuro. En estos tiempos, mi amado hermano, usted y yo somos los que tenemos que ir en contra del sistema religioso cuando dicen amén, cuando están de acuerdo a pelear la buena batalla por las almas, cuando están de acuerdo a pelear la buena batalla por el reino de Dios.
Hay pocos que están de acuerdo. Gloria a Dios santo. Pero yo creo, mi amado hermano, de que Dios va a levantar hombres Amén. que van a pelear a favor de las almas. Aleluya. Amén. Elías decía: solo yo he quedado, y para colmo me buscan para matarme. No, le dijo el Señor, yo dejé 7,000 rodillas todavía. Yo las he dejado que no se han doblegado ante Baal, ni lo han besado. Amén. Gloria a Dios. Mira, este hombre, al ver la gran apostasía en el pueblo de Israel, ¿sabe a cuántos profetas mató este hombre? ¿A cuántos? Mató 850 profetas. Mató 450 profetas de Baal y a 400 de Acera. Voy a la cita bíblica. Primera de Reyes 18, versículo 19. Primera de Reyes 18, 19. Ahí dice que mató 450 profetas de Baal y 400 de Acera. En total, 850 profetas que estaban, mi amado hermano, que estaban rindiendo sacrificios a los dioses paganos. Es que, mi amado hermano, su corazón debe de llenarse de celo. Pero no de celo que destruye, pues. Santo. No de celo de que te que lo estaban mirando, no. Amén. Gloria a Dios. Del celo, mi amado hermano, espiritual. Ese celo que usted siente dolor en su corazón cuando ve que las almas se pierden. Cuando ve que el pueblo está torcido, usted tiene que derramar sus lágrimas y clamar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque ese que se pierde vale la sangre de Cristo. Así como usted, ese que va camino al infierno, vale también la sangre de Cristo. Y ese es el sentir de este hombre Elías. Tanto que mató 850 profetas. Yo no sé cómo le hizo, pero si la Biblia dice, yo lo creo. Porque está duro, ¿verdad? Matar 850 profetas. Pero para Dios no es nada imposible. Cuando dicen amén. Y Elías empezó a huir y se metió a una cueva y le aconteció lo que ya hemos leído. Vamos a Ezequiel capítulo 22. Vamos a ver otro ejemplo, mi amado hermano, de cómo Dios, mire algo bien importante. Cuando Dios mira que su pueblo se está desviando, Dios siempre manda palabra. Eso que le quede bien claro. El día de mañana el apóstata no va a poder decir: a mí no me hablaron, a mí no me dijeron que estaba torcido, a mí no me dijeron. La palabra de Dios está llegando. Amén. Amén. La palabra de Dios está llegando, mi amado hermano. Y todos esos apóstatas que se han apartado de la verdad de Dios tienen que entender de que por ese camino que van están perdidos. Ezequiel capítulo 22, vamos a leer del 26 al versículo 30. Este es otro escenario en el cual el pueblo de Israel está desenfrenado y se ha apartado de Dios. Y algo que me impacta, miren, algo que me llama mucho la atención. Ezequiel 22, 26. Mire, cuando el pueblo se descarría, Dios no viene a confrontar al pueblo, aunque lo va a confrontar a su debido momento. Pero antes de confrontar al pueblo, Dios va a confrontar al líder que está frente a ese pueblo. Amén. Amén. ¿Por qué dice eso, hermano? Porque la Biblia lo dice. Que no lo entienda usted es otra cosa, pero la Biblia lo dice claramente. Mire, aquí el pueblo está cometiendo una tremenda injusticia, el pueblo de Dios. Y miren el 26, que es lo que le dice: sus sacerdotes violaron mi ley. ¿Quién era el sacerdote? El que iba guiando al pueblo. Sus sacerdotes violaron mi ley. Entonces, ¿cómo dicen de que no hay que exhortar a los líderes? ¿Cómo está eso? ¿Que el líder puede hacer lo que quiera dentro de la obra? No, eso no es así. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. El sacerdote era el que iba adelante guiando al pueblo, y a ese se dirige el Señor, al sacerdote. Amén. Porque él era el culpable de que el pueblo estuviera cometiendo
abominación delante de Dios. Aleluya. Porque mire lo que estos sacerdotes estaban permitiendo. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos. Miren, mi amado hermano, cómo Dios confronta a los líderes primeramente. Porque el que va adelante es el culpable muchas veces si el pueblo se descarría. Amén. Estoy hablando en términos generales. Porque hay quienes que dicen, no, es que al siervo no se le puede decir nada. Bueno, pues ¿dónde está en la Biblia eso? No existe tal cosa en la palabra. Amén, gloria a Dios. La palabra de Dios es viva, Aleluya. eficaz, Amén. apta para corregir, Poderoso Dios. redarguir en justicia, Aleluya. a modo de que el hombre de Dios llegue a la plenitud perfecta. Gloria a Dios. Dios se dirige al sacerdote, al ungido de Dios, Amén. el cual había sido asignado para que entrara al atrio o al lugar santo a presentar sacrificios en expiación por los pecados del pueblo, y a ese el Señor lo exhorta. Sus sacerdotes violaron mi ley. ¿Por qué no dice mi pueblo violó mi ley? Porque para que algo se haga mal, tiene que haber alguien que lo esté permitiendo dentro de la obra. Amén. Amén. Para que algo esté mal, tiene que haber permiso de alguien dentro de la iglesia. Por eso vemos tantas congregaciones chuecas. Por eso vemos cómo las doctrinas de demonios se han metido. Amén. Porque muchas veces no discernimos. Mi amado hermano, mire esa secta muy famosa que ha crecido y últimamente, que le dicen, venga y compre un frasquito de agüita del Jordán. Y si usted la pone debajo de su almohada, se le va a ir el dolor de cabeza. Pañuelo ungido. Y si usted lo pone allí en su cabecera, se van a ir todos los demonios. Mentira de Satanás. Los demonios solo se sujetan en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Y no hay pañuelo ungido, no hay agüita del Jordán, no hay arenita del desierto. Lo que hay es la sangre de Cristo. Pero estos apóstatas se han apartado de la verdad de Dios y se han inclinado a las fábulas, a las mentiras. Gloria a Dios. Y el día que esos líderes cambien o la luz del evangelio les resplandezca en sus corazones, muchos se van a volcar a Cristo. Poderoso Dios. Muchos van a venir a los pies de Cristo. Pero está difícil muchas veces, ¿verdad? Porque pues hay un mover tremendo de dinero. Doctrinas de demonios. ¿A dónde está en la Biblia que el agua del Jordán sana? ¿A dónde está en la Biblia que el pañuelo sudado del apóstol sana? Hace poco vi un apóstata. Mire, tenían un montón de pañueletas tiradas y estaban todos alrededor orando y según que lleno del Espíritu Santo, que cuando estos pañuelos toquen la vida del que tiene COVID, que ha sanado. Mire que apostasía dentro del pueblo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios santo. Mi amado hermano, ¿cómo que un pañuelito va a sanar la enfermedad? Si solo Jehová Dios es nuestro sanador, por sus llagas hemos sido sanados, mi amado hermano, y ese nombre equivocado, porque es un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla. Y todos alrededor, mire, orando por los pañuelos, y todos los del COVID muriéndose. Apostasía. Y mucho pueblo de Dios está cayendo en eso. Amén. Mire, todos esos que están metidos en esas iglesias apóstatas, un día estuvieron sentados en una iglesia de sana doctrina. Ah, pero no les gustó. Ah, es que iba muy duro. Es allá te está esperando el diablo. Porque ¿sabe qué es lo que pasa cuando la persona endurece su corazón y dice, no, es que el hermano predica muy fuerte, es que esa palabra está muy dura? Dios mismo permite que un espíritu tome control de esa persona y le cega, mi hermano, el entendimiento para que se pierda. La Biblia lo dice. Amén. Por
Por eso usted tiene que amar el evangelio vivo. Si usted siente que la palabra le está llegando, usted tiene que alabar la gloria de Dios. Usted tiene que decir: gracias, Señor, porque me amas. Gracias porque quieres corregir mi camino y no salir corriendo como muchos. Aleluya. Abandonaron el camino de Dios y se fueron tras la mentira. Amén, gloria a Dios. Se fueron tras la mentira. Pero si ustedes se dan cuenta, el apóstata empieza a presentar síntomas de apostasía. La primera, que deja de escuchar la voz de Dios. Sigue preguntando el nombre de Dios, pero hace su voluntad, así como Saúl, entre muchos. Porque hay muchos personajes en la Biblia, mi amado hermano, que apostataron. Amén. Junto con el apóstol Pablo había muchos que predicaban la palabra. Andaban con el apóstol Pablo llevando el evangelio en los viajes misioneros. Pero llegó un punto que se apartaron porque no aguantaron. Y negaron la fe de Cristo. Jeremías 6:16. Ya estoy terminando. Jeremías 6:16. Jeremías 6:16. Mire lo que dice aquí este texto. Mire lo que dice. ¿Lo encontró? Así dijo Jehová: parados en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Cuando el hombre se tuerce, Dios en su infinita misericordia le manda la palabra. Amén. Le manda la palabra y le llama al arrepentimiento. Pero cuando el apóstata está en un formato de apostatar de la verdad de Dios, ya no escucha la voz de Dios. Porque aquí el profeta le dice: parados en los caminos y mirar y ver cuáles son las sendas antiguas y andar por ellas. Último texto, Judas. El libro de Judas está antes de Apocalipsis y con esto termino. Judas, versículos 17 y 18. Dice la palabra de Dios, ¿lo encontró? Judas capítulo, bueno, en su único capítulo, ¿verdad? Dice: mire nosotros qué es lo que tenemos que hacer. No lo estoy diciendo yo. Esto es lo que tiene que hacer la apóstata. Mira que está la respuesta. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueran dichas por los apóstoles y de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Miren nosotros lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que prestar atención a las palabras de los apóstoles y de Jesucristo. ¿En qué momento Jesucristo se puso a vender pañuelitos ungidos? ¿En qué momento? ¿En qué momento los apóstoles empezaron a vender agüita del Jordán? Y usted y yo hemos sido llamados a prestar atención a las palabras de los apóstoles y las palabras que predicó Jesucristo, porque esas palabras son vida y son verdad, mi amado hermano. A eso nosotros hemos sido llamados. Pero vosotros, amados, tener memoria. O sea, hay que tener memoria, hay que recordarlas. Pero ¿cómo las recordamos? Por medio de su Espíritu Santo, que nos llevará a la bendita palabra de Dios. Amén. Tener memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Que el Señor nos ayude cada día, mi amado hermano, a permanecer en la verdad de Dios. Aunque ustedes le vengan a decir: cristianito, no se preocupe, cristiano antiguado, hecho a la antigua. No, usted, mi amado hermano, tiene que permanecer en la palabra de Dios, en el ejemplo que Jesucristo nos mostró. Mi amado hermano, póngase de pie en esta hora. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su santa y bendita palabra. Ore conmigo. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor amado. Gracias por tu palabra, Dios Todopoderoso. Muchas gracias, Señor, porque por medio de tu palabra, Dios mío, tú nos
marcas el camino para poder seguir adelante. Tú nos marcas la senda, Padre eterno, para permanecer en tu santa y bendita verdad. Yo te pido, Padre, que bendigas a tu pueblo, Dios mío. Ayúdanos cada día a caminar conforme a tu palabra, conforme a tu santa y bendita voluntad, para poder hallar descanso para vuestras almas. Bendita tu nombre, Padre eterno. Muchas gracias, Señor. El pueblo de Dios de la palma de alabanzas al Cristo de la gloria. Que el Señor